Hostelería y turismo es uno de los sectores que cuentan con un mayor número de trabajadores. Además, la mayoría de esos trabajos los encontrarás en pymes. Este sector es muy diverso. Aquí trabajan cocineros, camareros, recepcionistas, botones, personal de limpieza. Normalmente los trabajadores realizan muchas tareas diferentes y por eso los riesgos laborales se multiplican. Aunque no te des cuenta, estamos rodeados de objetos punzantes. Cuchillos, cristales, partes cortantes de maquinaria. Todos tienes que utilizarlos con mucha precaución y con los equipos de protección adecuados. Usa cuchillos con mango antideslizante y protégete con guantes de protección frente a cortes y pinchazos en caso necesario. Corta sobre las superficies diseñadas para ello. Haz el recorrido del corte hacia fuera del cuerpo y guarda los cuchillos enfundados y ordenados después de usarlos. Las zonas de paso son los lugares en los que siempre tienes que estar alerta. Ten en cuenta que no son el lugar para demostrar tus competencias atléticas. En las áreas con más tráfico hay que tener mucho cuidado con los cajones, puertas de los armarios y electrodomésticos para no montar una carrera de obstáculos. Abre o cierra las puertas de manera suave y presta atención a las direcciones de entrada y salida. Deja siempre los cajones y puertas cerrados. Mantén las zonas de paso despejadas y bien iluminadas. En hostelería usamos muchos equipos profesionales en los que la temperatura juega un papel importante. Hornos, planchas o cafeteras son equipos de trabajo que pueden convertirse en los protagonistas de tus peores pesadillas si no se utilizan de forma correcta. Lo primero es lo primero. Utiliza siempre ropa de trabajo adecuada, como delantales, gorros, manga larga. Y más importante, usa equipos de protección individual, como guantes de protección térmica, calzado antideslizante, y manténlos en las mejores condiciones. Para que todos tus útiles estén siempre de tu parte, ten mucho cuidado con la manipulación de los electrodomésticos y de todo el material de trabajo. Comprueba los termostatos, los niveles de aceite, orienta los mangos de los recipientes hacia adentro cuando estén en los fogones, usa utensilios adecuados para tocar objetos calientes, apaga el horno si te tienes que ir y deja las bandejas fuera, en un lugar seguro. Si le tienes aprecio a tu espalda, los trabajos con carga física tienen que realizarse de forma correcta. Es importante que no realices movimientos bruscos ni forzados del cuerpo y que siempre valores el peso que puedes cargar, sin tener en cuenta lo que ves en las películas. No es recomendable manipular cargas de más de 25 kilos. En el caso de trabajadores más vulnerables a posibles lesiones de espalda, no se recomienda sobrepasar los 15 kilos. Hay que tener en cuenta las capacidades individuales de cada persona. Siempre que puedas, pide ayuda o usa medios auxiliares como carretillas o transpaletas. Si lo tienes que hacer a mano, apoya los pies firmemente y sepáralos ligeramente. Dobla la cadera y las rodillas para coger el bulto. Levántalo con la espalda recta y manténlo durante el trayecto lo más cerca posible de tu cuerpo. No gires el tronco mientras manipulas el objeto y sitúalo entre las rodillas y los hombros. Pasar mucho tiempo de pie o realizando la misma tarea puede hacer que tomes posturas no del todo saludables e incluso poco atractivas. Si no quieres que tu cuerpo acabe siendo estudiado por la ciencia, evita forzar las posturas y los sobreesfuerzos. Cambia de postura y descansa, realizando otra tarea si es posible. Mantén el cuerpo recto y no gires ni inclines el tronco hacia adelante o hacia los lados. Coloca los útiles al alcance de la mano. En tareas más precisas, sitúa el plano de trabajo a la altura de los codos. Es muy importante realizar suaves estiramientos de los músculos durante la jornada.